Gracias a tu fracaso, pude casarme con Harper. Eso fue lo que mi hermano me dijo, justo en el salón principal, frente a cientos de invitados a la boda. Harper, mi exnovia, la que me dejó porque no tenía una carrera sólida, ahora, después de todos estos años, aparece de nuevo, con un vestido de novia, de la mano de mi hermano, como si nuestro pasado nunca hubiera sucedido. Me había mantenido callado durante años, pero en ese momento, supe que ya no podía guardar silencio. Así que hablé y expuse todo, incluyendo el hecho de que Harper me había engañado con otro hombre mientras aún estábamos juntos. Quédense por favor y háganme saber qué piensan de mis decisiones. Hola a todos. Soy Brian. Tengo 30 años y actualmente dirijo una empresa tecnológica llamada Novalink. Desarrollamos plataformas de análisis del comportamiento del usuario para empresas. No es un campo glamoroso, pero suficiente para mantenerme cómodo en mi zona de confort. Siempre he preferido permanecer tras bambalinas de lo que creo, sin apariciones en los medios, sin historias de éxito en las redes sociales, sin entrevistas. Esta decisión de permanecer en segundo plano, de evitar llamar la atención y molestar a alguien, no comenzó con el trabajo. Estaba arraigada en mi infancia. Creciendo, además de mí, estaba Luca, mi hermano mayor. Él es 2 años mayor que yo, seguro y carismático, siempre en el centro de cada conversación. ¿Yo? Me quedaba atrás, escuchando, observando e intentando no ser una carga. Nuestros padres siempre lo colmaron de aliento, con miradas orgullosas llenas de expectativas. En cuanto a mí, solo se me mencionaba si alguien preguntaba. Esa fue mi realidad durante la mayor parte de mi vida. Durante mucho tiempo, creí que a veces en una familia, debes dar un paso atrás para mantener a todos unidos. Pensé que mantenerme callado era la opción más segura, evitar tensiones, evitar que las cosas se volvieran incómodas y asegurarme de que nadie se sintiera incómodo por mi culpa. Pero entonces, hace poco más de un año, hablé por primera vez en mi vida. No por ira, no para empezar una pelea, sino simplemente porque no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. A partir de ese momento, algo comenzó a resquebrajarse, lenta, silenciosamente, pero inconfundiblemente, con mi hermano, mis padres y la frágil sensación de paz que había pasado toda mi vida tratando de proteger. Recuerdo ese día con claridad. Era una tarde de fin de semana normal, no un cumpleaños, acción de gracias o ninguna ocasión especial. Papá llamó y me pidió que volviera a casa a cenar. Dijo que había algo importante que necesitaba anunciar. Su tono era plano y no revelaba nada específico, pero fue suficiente para que yo entendiera, si no aparecía, habría problemas. A decir verdad, no quería ir porque ya sabía exactamente cómo eran esas cenas, del tipo en que todas las conversaciones giran en torno a Luca, mi hermano mayor. Él es quien hace reír a todos, el que preguntan primero, la estrella de todas las historias familiares que a mis padres les encanta volver a contar. ¿Y yo? Simplemente me sentaba allí en silencio, mezclándome con el fondo. Y si alguna vez me mencionaban, normalmente era para comparar mi actitud, mi camino, la forma tranquila en que vivo, que nunca encajaba razonablemente con sus expectativas. Le dije a papá que no podía ir, le dije que estaba ocupado. Pero él no lo dejaría pasar. Su voz se volvió aguda por teléfono, corta, presionante. Dijo que tenía que venir. No era una petición, era una orden. Y, como tantas veces antes, cedí para mantener la paz. Asentí con la cabeza, me subí a mi auto y conduje de regreso a la casa que conocía como la palma de mi mano, hasta la sensación de sentarme en esa mesa de comedor. Algunas personas podrían preguntarse, si soy el director ejecutivo de una empresa tecnológica, con un salario sólido, viviendo una vida independiente y estable, ¿no debería ser yo de quien estén orgullosos? Pero la verdad es que ni siquiera saben lo que hago. Nunca les he contado sobre mi trabajo, sobre las cosas que he construido. Nunca he dicho que mi empresa tiene varias docenas de empleados, que gano 7 cifras al año o que estoy detrás de sistemas que probablemente usan sin siquiera darse cuenta. Para mis padres y Luca, solo soy el hijo tranquilo que trabaja desde casa, haciendo trabajos independientes, sentado frente a una computadora todo el día, sin traje, sin ir a una oficina, sin lograr nada de lo que ellos pudieran presumir a los parientes. Y nunca me he molestado en corregirlos. No porque esté ocultando nada, sino que, en el fondo,
Sé que las cosas que he construido nunca fueron lo que les importaba. A las 6 en punto, llegué a la casa. Sin sorpresa, Luca ya estaba allí. Siempre fue el primero en llegar a las reuniones familiares, tratando constantemente de reforzar su imagen como el hijo perfecto a los ojos de nuestros padres. En el momento en que entré al comedor, papá levantó la vista y, sin siquiera intentar ocultar su irritación, me dijo la frase habitual: Luca está aquí a tiempo, tú todavía mantienes esa costumbre de llegar al final. Tragué saliva e intenté mantener la calma, pero podía sentir la pesadez extendiéndose por mi pecho. Saqué una silla, me senté y los miré directamente. Mi voz era plana, firme: si hay algo que necesiten decir, díganlo. Tengo cosas que hacer más tarde. No estaba intentando empezar nada, estaba cansado de escuchar las mismas pullas durante los últimos 30 años. Después de un breve silencio, Luca dejó su vaso y entrelazó los dedos como si se estuviera preparando para un discurso. Habló, tratando de mantener su tono sereno: en 2 semanas, me caso. Espero que dejes el pasado atrás y vengas. Levanté la vista y lo miré a los ojos con calma. Pregunté: ¿has pensado bien esto? La habitación quedó en silencio, como si alguien hubiera atenuado las luces. Miré alrededor de la mesa y continué, esta vez lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. Harper fue mi novia alguna vez. Me dejó porque no tenía nada en ese entonces, y 4 años después de eso, salió con casi 10 chicos diferentes. No estoy tan seguro de que esté con Luca por amor. Debería pensarlo mucho antes de tomar esa decisión. Inmediatamente después de decir eso, Luca empujó su silla hacia atrás y su voz se elevó con enojo. No puedes insultar a Harper. Dio un paso hacia mí, señalándome directamente a la cara, su expresión roja de rabia. Una mujer tan hermosa y talentosa como ella nunca se iría por alguien como tú. En la quiebra, sin futuro. Ella me eligió, y tenía razón. ¿Te están dejando? ¿Te lo merecías? Permanecí sentado, mirándolo. Mi garganta se apretó por un segundo, pero esta vez, en lugar de quedarme en silencio como siempre lo hacía, me levanté y dije: esto no se trata de rico o pobre, se trata de quién es genuino y quién es falso. Lo miré por un momento, luego hablé de nuevo, mi voz más baja pero firme. No necesitas defenderla solo para parecer noble. Estoy diciendo lo que sé porque alguna vez fui el chico al que ella decía amar con todo su corazón, y ella me dejó en el momento en que apareció alguien más rico. Si crees que ella te ama por ti, no por tu título o tu cuenta bancaria, entonces no necesitas discutir conmigo. Me detuve allí, me senté en silencio y recogí mi vaso de agua, pero no bebí. No estaba tratando de ganar, solo necesitaba decir lo que debía decir. Entonces mi padre intervino, su voz fría y aguda como una cuchilla. ¿Qué sabría un tipo pegado a una computadora todo el día? Cierra la boca. Luego vino mi madre. No estaba enojada, pero su tono, sus ojos, de alguna manera pesaban más que todos los gritos anteriores. O tal vez, ¿todavía sientes algo por ella? En el segundo en que dijo eso, la miré, aturdido. Incluso llegaría hasta allí. Y justo en ese momento, supe que si decía una palabra más, todo se descontrolaría. Así que me levanté, tomé mi abrigo, miré a los 3 y dije solo una cosa: creo que me iré. Y me fui, no por enojo, sino porque sabía que esto ya no era una conversación familiar. Después de salir de la casa de mis padres, no fui directamente a casa. En cambio, conduje por el centro durante un rato, finalmente deteniéndome frente a una vieja cafetería, un lugar al que solía ir cuando mi mente estaba demasiado inquieta para volver a la tranquilidad de mi hogar. Me senté en mi lugar habitual junto a la ventana, pedí un americano simple, sin azúcar, y me recosté en la silla, observando cómo disminuía el tráfico bajo el suave brillo amarillo de las farolas. El silencio ayudó a calmar algo dentro de mí, pero con esa quietud, los recuerdos comenzaron a regresar, lenta y claramente. Hace 8 años, justo después de graduarme. En ese entonces solo era un recién graduado sin nada más que un título y muchos sueños inconclusos. Había conocido a Harper un año antes de eso, a través de un amigo en común, durante una de esas pequeñas reuniones de fin de semana en un parque o una panadería del vecindario cerca del campus. Harper se destacó, era inteligente, segura de sí misma y siempre sabía exactamente lo que quería. Comenzamos con conversaciones casuales y, antes de darnos cuenta, éramos inseparables.
La universidad no fue fácil para mí. Trabajaba casi todas las noches para cubrir el alquiler y los libros de texto. Ella no estaba en una situación financiera mucho mejor, pero compartíamos todo, desde cenas baratas en nuestra tienda de sándwiches favorita hasta sesiones de estudio nocturnas en la biblioteca hasta el cierre. Todavía recuerdo una noche en que ambos estábamos agotados por los exámenes y sin dinero. Ella me miró, se acercó a la mesa en un restaurante casi vacío, tomó mi mano y susurró, como si temiera olvidarlo si no lo decía en voz alta: no necesito que seas rico, necesito que no te rindas. Construiremos algo juntos, ¿de acuerdo? Otra vez, cuando le dije que me sentía perdido, como si todos mis amigos ya tuvieran su futuro planeado, ella inclinó la cabeza, sonrió suavemente y dijo: ¿quién necesita una dirección clara cuando sé con quién quiero caminar? Y la noche antes de graduarme, ella me dijo: no me importa cuánto ganes, siempre y cuando la persona que pase por esa puerta al final del día seas tú. Le creí. Creí cada palabra. Nunca imaginé que alguna vez tomaría un camino diferente. Pero todo cambió la noche en que la vi besar a otro hombre. Todo se hizo añicos como un vidrio roto que había estado unido durante demasiado tiempo, solo esperando un ligero golpe para romperse por completo. Esa noche, quería sorprenderla después de un turno nocturno en el trabajo. Pasé por su lugar favorito y recogí una caja de lasaña, su comida favorita, especialmente cuando estaba estresada. Conduje a su apartamento sin avisar, pensando que llamaría a la puerta, sostendría la comida y vería su sonrisa infantil y sorprendida. Cenaríamos tarde, hablaríamos de nada y de todo, y ella apoyaría su cabeza en mi hombro como siempre. Pero no. Justo cuando doblaba en su calle, la vi parada cerca de la puerta de su edificio. Estaba hablando con un hombre mayor que yo, un elegante sedán negro estaba estacionado junto a ellos, el tipo de auto en el que la factura de mantenimiento podía tragarse todo mi salario anual en ese entonces. Detuve mi auto en medio de la calle. Segundos después, vi a Harper rodear su brazo por su hombro y se besaron, un beso natural y familiar, del tipo que no solo sucede una vez. No bajé, no la llamé. Simplemente me quedé allí, sosteniendo la comida todavía caliente, sintiéndome completamente vacío. Ni siquiera recuerdo cómo di la vuelta al auto. Después de que el hombre se fue, salí. Me paré frente a ella. Ella se congeló cuando me vio, dio un paso atrás conmocionada. Cuando le dije que lo había visto todo, ella no lo negó. Me miró a los ojos y lo admitió, dijo que había estado saliendo con alguien más. Y justo antes de que todo terminara, ella me dijo algo que sé que nunca olvidaré: deberíamos parar. No te odio, pero no puedo sacrificar mi futuro para estar con alguien que todavía tiene que saltarse las comidas para pagar el alquiler. Me quedé paralizado. No dije otra palabra, no porque no tuviera nada que decir, sino porque, en el fondo, sabía que tenía razón. En ese entonces, solo había estado trabajando durante 3 meses, mi primer trabajo, ganando apenas $3,000 al mes, lo suficiente para alquilar un apartamento destartalado en las afueras de la ciudad y sobrevivir con un presupuesto ajustado. Solía creer que si 2 personas se amaban lo suficiente, podían superar cualquier cosa juntas. Pero Harper no lo veía de esa manera, y no podía culparla. Fue en ese momento que comencé a entender: algunas personas nacen para elegir un camino diferente, y a veces solo eres una breve parada en el viaje que siempre estuvieron destinados a dejar atrás. Después de que Harper se fue, intenté actuar bien durante las primeras 3 semanas. Llegué al trabajo a tiempo, seguí sonriendo, charlando y viviendo como si fuera solo una lluvia pasajera que pronto se despejaría. Pero en la 4ª semana, finalmente me rompí, no de una manera dramática, como un colapso, sino en ese tipo de colapso silencioso y hueco. Fue entonces cuando Michael, mi mejor amigo desde la universidad, apareció justo a tiempo, como si pudiera sentir que me estaba hundiendo. Todavía recuerdo esa noche. Estaba acurrucado en el balcón, con media cerveza en la mano. Michael se paró a mi lado, no dijo mucho, no preguntó cómo estaba. Simplemente me miró y soltó esta línea contundente: ¿la quieres de vuelta? ¿Quieres ser recordado toda tu vida como el tipo que fue dejado porque no tenía nada que ofrecer? Eso golpeó directamente cualquier orgullo que me quedara. Pero en lugar de enojarme, me senté. Y fue entonces cuando comencé de nuevo. En los días siguientes, tomé 2 trabajos. Durante el día, trabajaba como técnico de soporte en una empresa de software de nivel medio. Por la noche,
trabajaba como freelance, escribiendo código, creando bases de datos, aceptando cualquier cosa legal que pagara a tiempo. Ese se convirtió en mi ritmo. 3 años después, había ahorrado una cantidad decente. No recuerdo el momento exacto ni el número, pero recuerdo haber mirado mi cuenta bancaria una noche y verla justo por debajo de $200.000. Me quedé allí, mirando la pantalla como si estuviera leyendo la historia de otra persona. Y luego, de nuevo, fue Michael, el mismo tipo que me había sacado de ese pozo, el que me empujó hacia adelante una vez más. Lo recuerdo vívidamente, la misma cafetería a la que siempre íbamos, música suave de fondo, el aroma a espresso recién hecho en el aire. Se inclinó, dejó su taza, me miró a los ojos y dijo, lo que estás construyendo para otros puede generarles millones, entonces, ¿por qué no puedes ser tú quien lo haga? Esa pregunta caló hondo. No pude dormir antes de las 2 de la madrugada durante días, pensando en ello repetidamente. 2 semanas después, renuncié a mi trabajo. Vertí todo lo que tenía en comenzar Novalink, mi empresa, mi riesgo, mi salto. Agregué un pequeño préstamo bancario con una tasa de interés baja, y comenzó así. El primer año fue brutal, los clientes escaseaban, el flujo de caja era una alerta roja constante. Hubo noches en que pensamos que no lo lograríamos, y días en que casi cerramos porque no podíamos seguir el ritmo de los costos. Pero seguimos adelante. Cada línea de código se escribió con la creencia de que alguien, en algún lugar, necesitaría lo que estábamos construyendo. Para el segundo año, las cosas comenzaron a mejorar. Teníamos algunos clientes estables, lo suficiente para mantener al equipo en funcionamiento. No estábamos prosperando, pero ya no nos estábamos ahogando en deudas. Luego llegó el auge de la IA. Cuando el mundo cambió y comenzó a buscar formas más innovadoras de trabajar con datos, Novalink ya estaba preparado. No perdimos esa ola. Conseguimos nuestro contrato más importante hasta el momento. Los sistemas que construimos se convirtieron en soluciones estratégicas para docenas de empresas. De repente, la gente hablaba de Novalink. Los blogs tecnológicos escribieron artículos, los foros analizaron nuestro modelo de negocios, los inversores comenzaron a llamar a nuestra puerta. Solo había una cosa que no podían entender, en todas las hojas de datos, perfiles de empresas o artículos, el nombre del fundador de Novalink siempre se dejaba en blanco. ¿Quién es la persona detrás de Novalink? Esa pregunta apareció en los titulares más veces de las que podía contar, pero me quedé en silencio, no porque quisiera ser misterioso, sino porque sabía que algunas cosas solo pertenecen al centro de atención cuando el momento es realmente el adecuado. Durante todos los años que dediqué mi vida a construir Novalink, mis padres ni una sola vez preguntaron si estaba bien. Para ellos, Luca era el único del que valía la pena estar orgullosos. En todas las fiestas importantes, seguía apareciendo, cumpleaños, Navidad, Acción de Gracias. Llegaba a tiempo, traía regalos como todos los demás, sonreía lo suficiente y hacía una conversación cortés. Luego, en silencio, encontraba un rincón en esa casa llena de gente, me servía una copa y disfrutaba de la reunión a mi manera, desapercibido, sin molestias y, honestamente, sin que me extrañaran. Hubo momentos en que quise decir que el hijo que siempre veían pegado a una computadora portátil, del que bromeaban, al que ignoraban, del que nunca preguntaban realmente, ese hijo estaba ejecutando un sistema en el que confiaban docenas de empresas, que estaba construyendo algo real. Pero cada vez que ese pensamiento comenzaba a surgir, recordaba algo que Michael dijo una vez. Era el mismo tono de media broma que siempre usaba, pero esa vez me miró con más seriedad de lo habitual. Nunca dejes que la gente sepa que eres exitoso y rico, especialmente aquellos que nunca creyeron en ti. Los problemas te encuentran más rápido de lo que piensas. Créeme. Así que dejé de intentar probar nada. Seguí interpretando el papel, el hijo menor tranquilo, siempre enterrado en su computadora portátil, haciendo quién sabe qué. Nadie preguntó, a nadie le importaba saber. Y eso estaba bien. En cuanto a Harper, ella se desvaneció en el fondo con el tiempo, como un recuerdo borrado por reuniones, plazos y líneas interminables de código. No me forcé a olvidarla, tampoco me aferré a nada. La vida era demasiado completa para que las cosas que alguna vez dolieron encontraran un lugar. Solía pensar que nunca más cruzaríamos caminos. Tal vez algunas personas simplemente se convierten en parte del pasado y se quedan allí. Pero el destino no siempre te permite olvidar tan fácilmente.
La volví a ver en la fiesta de cumpleaños de mi madre hace 2 años. Ese día fue una acogedora reunión familiar, tradicional, tal como a mi madre siempre le gustó. Y también fue la primera vez que Luca llevó a Harper a casa como su novia. Entró con un ajustado vestido rojo, rizos suaves en el cabello y un maquillaje impecable. Ni siquiera la reconocí por un segundo. No la llamé, no dije una palabra. Me quedé allí, con una copa de vino en la mano, observando desde la distancia. Después de algunas presentaciones exageradas de Luca, su estilo habitual, se volvió hacia mí y dijo: «Este es mi hermano menor, siempre pegado a una pantalla de computadora. Todavía no estoy seguro de si sabe a dónde va en la vida». Harper escuchó eso y sonrió, una sonrisa inclinada y sutil, suficiente para gotear con condescendencia. Luego se volvió hacia Luca y dijo, ligera y juguetona, como si estuviera haciendo una broma inofensiva: «Sé que una vez consideré conocerlo, pero eso estuvo bien». Luego lo vi, hubo una ligera pausa en la cara de Luca, como si algo hiciera clic y se congelara por medio segundo. Pero Harper inclinó la cabeza, soltó una suave risita y continuó: «Tú eres el que amo de verdad». Y así, él volvió a sonreír, como si el momento anterior fuera solo una línea desechable de una mala comedia de situación. Después de esa presentación, Luca paseó a Harper por la habitación, presentándola a todos, copas tintineando, risas detrás. Hacia el final de la noche, cuando la multitud se había reducido y las conversaciones se habían desvanecido en el ruido de fondo, Harper se acercó a donde yo estaba parado, todavía con esa sonrisa educada de fiesta en los labios. Algo en sus ojos se había agudizado. Se paró a mi lado, tomó un sorbo lento de vino, luego se inclinó ligeramente y dijo en voz baja: «Todos estos años, y sigues siendo el mismo, ¿eh? Todavía esa silueta olvidable, nada especial, sin futuro. Demuestra que tomé la decisión correcta cuando me fui». No habló en voz alta, pero fue lo suficientemente alto como para atravesar la suave música de fondo. Lo suficientemente alto como para traspasar el silencio entre dos personas que deberían haber sido extraños. Para entonces. Mientras todavía estaba perdido en viejos recuerdos, un camarero se acercó suavemente y me dijo que la cafetería cerraba pronto. Asentí con la cabeza, le di las gracias, pagué la cuenta y salí al aire fresco de la noche. La ciudad se sentía más tranquila de lo habitual, y mi mente seguía dando vueltas con pensamientos que no podía expresar con palabras. Esa noche, conduje a casa en silencio, sin música, sin pensamientos claros, solo una pregunta dando vueltas una y otra vez en mi cabeza: ¿debería ir a la boda de Luca? Una parte de mí quería decir que no. Después de todo lo que había sucedido, los insultos, las miradas, la forma en que todos me hicieron sentir tan pequeño, no tenía ninguna razón para aparecer en su gran día. Pero luego decidí que sí iría porque, lo quiera o no, seguía siendo mi hermano. Y a veces, incluso cuando la familia no lo merece, apareces de todos modos, no por ellos, sino por la versión de ti mismo que todavía elige la dignidad sobre la amargura. Lo que no esperaba, sin embargo, fue que esta decisión aparentemente correcta les daría la oportunidad perfecta de convertirme en un chiste en su celebración. 2 semanas después, asistí a la boda, después de obtener los detalles del lugar de mi madre. Era un espacio para eventos de lujo en el corazón de la ciudad. Con solo entrar en el vestíbulo, quedó claro cuánto habían gastado para hacer que este día fuera perfecto. Llegué 30 minutos antes, era el gran día de Luca, después de todo. En el momento en que pasé por las puertas, los ojos de mi padre me encontraron. Me escaneó de pies a cabeza, luego dijo, con ese tono cortante demasiado familiar: «Honestamente, no pensé que vendrías. Este lugar es para personas que saben cómo vestirse y comportarse adecuadamente». Luego, bajando la voz, mirando discretamente alrededor de la habitación, agregó: «Los jefes y socios comerciales de Luca están aquí. Intenta no avergonzarlo». Asentí con la cabeza, no dije nada y caminé más profundamente hacia el lugar. Luca y Harper estaban cerca del área de recepción. En el momento en que me vieron, ambos sonrieron. Se acercaron y ofrecieron saludos educados y bien ensayados: «Lo lograste. Gracias por venir. Espero que disfrutes la noche». Justo cuando se daban la vuelta para irse, Luca se inclinó, con los ojos brillando con esa familiar expresión de media broma, media burla, y dijo: «Hay una pequeña sorpresa para ti más tarde». No respondí, simplemente sonreí levemente, me serví una copa en el bar y esperé.
Aproximadamente 30 minutos después, la ceremonia comenzó oficialmente. Luca y Harper subieron al escenario juntos, el suave sonido de los aplausos llenando la sala. Se veían perfectos, como una pareja sacada de las páginas de una revista de bodas. Después de unas palabras de agradecimiento a los invitados, Luca cambió de tono repentinamente. Me miró directamente y dijo, me gustaría invitar a mi hermano menor, Brian, a unirse a nosotros en el escenario y compartir nuestra alegría. Los aplausos que siguieron fueron educados y controlados. Después de una breve vacilación, di un paso adelante, manteniendo mi expresión tranquila, sin revelar nada de mis sentimientos. Tan pronto como lo alcancé, Luca se inclinó hacia el micrófono, con una sonrisa amplia y brillante. Damas y caballeros, anunció, la persona a la que más debo agradecer esta noche es a mi hermano, Brian. Porque si no fuera por él, no tendría a Harper. Una carcajada recorrió la sala, seguida de algunos aplausos dispersos. El ambiente se mantuvo cálido y ligero. Para la mayoría, probablemente sonó como si yo los hubiera presentado, o quizás me hubiera hecho a un lado por apoyo fraternal. Pero Luca no había terminado. Se volvió hacia mí, colocándome una mano en el hombro como si fuéramos cercanos, y añadió, esta vez más alto, más claro y deliberadamente apuntando, Brian, es por tu fracaso que pude casarme con Harper. Luego se volvió hacia la multitud. Harper y Brian tuvieron algo en el pasado, pero Brian carecía de ambición y no sabía lo que quería en la vida, y eso me dio la oportunidad de entrar en su corazón. Esta vez, los aplausos fueron más fuertes. Algunos invitados asintieron y sonrieron, como si acabaran de escuchar una conmovedora historia sobre el destino y las elecciones. Nadie pensó nada al respecto porque, para ellos, yo no era más que un personaje secundario en la hermosa historia de amor de Luca y Harper. Pero antes de que Luca pudiera continuar, un hombre se levantó de una de las mesas delanteras cerca del escenario. Llevaba un traje gris, se movía con calma y autoridad, y hablaba con una voz profunda y firme. Luca, eso estuvo fuera de lugar. Los aplausos cesaron. Luca se quedó congelado. Me volví para mirar mejor al hombre, y en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, lo reconocí inmediatamente, el señor Jonathan Blake, CEO de Bear X Financial Group. Recientemente habían implementado la herramienta de IA de Novalin para analizar el comportamiento del cliente, en línea. No supe hasta ese momento que también era el superior directo de Luca. Después de esa contundente frase, el señor Blake caminó hacia mí y me extendió la mano. Su voz era baja y tranquila, pero tenía suficiente peso como para que toda la sala pareciera callarse para escuchar. Hola, Brian, el fundador de Novalink. Le estreché la mano, todavía aturdido, sin poder decir nada todavía. Cuando tomó el micrófono y se volvió para mirar a la multitud, dijo, damas y caballeros, ante ustedes se encuentra el fundador de Novalink, una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en los últimos 2 años, nombrada 2 veces entre las 10 startups más prometedoras del sector. Un murmullo se extendió por la sala. Las cabezas giraron, la gente comenzó a mirarme de manera diferente, como si de repente estuvieran uniendo las piezas. Luego, el señor Blake se volvió hacia mí y me preguntó amablemente, ¿te gustaría decir algo? Asentí. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sabía en lo profundo de mi pecho que si alguna vez había un momento para hablar, era ahora. Me entregó el micrófono. Lo tomé y respiré lenta y profundamente. Nunca he sido de los que hablan en público, pero esta vez tenía algo real que decir, y había esperado lo suficiente. Damas y caballeros, comencé, todo lo que mi hermano dijo sobre mí es cierto, pero no es toda la verdad. Hice una pausa, dejé que mis ojos recorrieran lentamente la sala, y luego continué. Hace 7 años, Harper no solo se alejó de mí porque no tenía una carrera. Me engañó con otro hombre mientras todavía estábamos juntos, y lo vi con mis propios ojos, justo afuera de la puerta de su apartamento la noche que la sorprendí. La sala quedó en silencio. Harper se congeló. Ni un solo sonido se movió entre la multitud. Me volví hacia Luca, no con ira, sino con la mirada tranquila y firme de alguien que hacía tiempo que había dejado de necesitar ser comprendido. Bajando ligeramente el micrófono, miré de nuevo a la sala. Mi voz estaba tranquila, serena. No estoy enojado hoy. Quiero dar las gracias, especialmente a mi cuñada, Harper. Me volví para mirarla,
sin amargura en mis ojos, sin acusaciones que quedaran. Es solo una verdad que necesitaba terminar. Si no fuera por ti, quizás todavía estaría aferrado a un tipo de amor barato, del que toma más de lo que da, y no me habría convertido en el fundador de Novalint. Tu rechazo, tu desprecio en aquel entonces, ese fue el empujón que no sabía que necesitaba. Con eso, le devolví el micrófono al señor Blake, le hice una reverencia respetuosa y bajé del escenario. Salí directamente por la puerta, sin mirar atrás, porque todo lo que necesitaba decir, ya lo había dicho. Regresé directamente a mi apartamento. Después, no me sentí exactamente feliz, pero al menos el peso en mi pecho se había aliviado un poco. En el momento en que abrí la puerta y entré, con el abrigo todavía puesto, sonó mi teléfono. La pantalla se iluminó con un nombre, señor Blake. Lo cogí. Su voz era tan firme como siempre, pero esta vez había un tono cuidadoso debajo. Me preguntó cómo quería manejar las cosas con Luca, ya que, después de todo, Luca era uno de sus subordinados directos. Dijo que no quería que un asunto personal interfiriera con los negocios, especialmente cuando Novalint se había convertido en uno de sus socios estratégicos clave. Permanecí en silencio durante unos segundos, luego respondí claramente, este es un asunto familiar. No quiero meterlo en el trabajo. Por favor, manéjenlo como crean conveniente. Hubo una pausa en la línea. Lo oí inhalar, luego exhalar lentamente, y luego dijo algo que no esperaba, sabes, la boda se ha cancelado. Me quedé congelado, todavía de pie junto a la puerta, con la mano en el pestillo. Justo después de que te fuiste, continuó, Harper también se fue. Nadie pudo detenerla. Dijo que no podía continuar después de lo sucedido. Dejó a Lucas solo allí. No dije nada, no porque me sintiera triunfante, no porque quisiera venganza, sino porque en ese momento no sentía nada en particular, ni tristeza, ni ira, ni satisfacción, solo una quietud larga y silenciosa, del tipo que se instala cuando algo termina y finalmente estás listo para dejarlo ir. A la mañana siguiente, alrededor de las 10, terminé una reunión de desarrollo de productos y tomé mi segunda taza de café cuando mi asistente llamó a la puerta. Dijo que 2 personas mayores que decían ser mis padres estaban esperando en el vestíbulo. Hice una pausa por un momento, no por sorpresa, pero no esperaba que vinieran a mi oficina. Se sentaron en el largo sofá cerca del área de recepción cuando bajé las escaleras. Los invité a una pequeña sala de reuniones, cerré la puerta detrás de nosotros y me senté frente a ellos. Mi padre habló primero, sin edulcorar, sin dramatismo, solo una confesión simple y directa. Me equivoqué, siempre favorecí a Luca. Pensé que era el capaz, en quien valía la pena invertir, pero el hijo en quien nunca puse mis esperanzas resultó ser el que me hizo repensar todo. Mi madre, sentada en silencio a su lado, añadió su voz, inestable. Lamento no haberte defendido en los momentos en que debería haberlo hecho. Guardé silencio demasiado tiempo. Después de ese momento de honestidad, dejé mi café, me recosté en la silla y respondí lentamente, si no fuera el fundador de Novalint, ¿seguirían aquí? ¿Seguirían disculpándose? Seamos honestos el uno con el otro por una vez. La sala quedó en silencio. Pasaron unos momentos antes de que mi padre volviera a hablar, su voz baja pero firme, sin intentar esquivar la pregunta. No vinimos aquí a pedirte dinero. No queremos nada de ti. Es solo que, después de todo, finalmente veo lo capaz que es mi hijo. Si estás libre, ven a cenar a casa este fin de semana. Eso es todo. No pediremos ni un centavo. Con eso, se fueron. Me quedé en la silla, con las manos alrededor de una taza de café que ya se había enfriado. Pensé en lo que dijo, no para probar si lo decía en serio o no, sino para preguntarme, ¿qué es lo que me hace sentir más ligero hoy? ¿Su disculpa, o la simple verdad de que ya no la necesito? Más tarde ese mismo día, recibí un correo electrónico del señor Blake, corto y preciso, ese es exactamente su estilo. Decía, Brian, he decidido rescindir el contrato de Luca inmediatamente. No puedo permitir que su falta de control personal afecte la reputación de la empresa o nuestra asociación con Novalint. Tenga la seguridad de que esta decisión no afecta a Novalint. Lo leí 2 veces, no por incredulidad, solo para dejarlo asentar. No me sentí triunfante, no sentí lástima. Todo lo que sentí fue el simple y claro pensamiento, Luca se lo buscó.
Inmediatamente después, mi asistente regresó con un iPad en la mano. Hay un vídeo que se está compartiendo en Twitter y Reddit, dijo. Quizás quieras verlo. Pulsé play. Eran imágenes del escenario de la boda de anoche, el discurso de Luca, mi respuesta y el momento en que el señor Blake salió y reveló quién era yo. Los comentarios de abajo se estaban inundando, indignación, incredulidad, juicio. ¿Humillar a tu hermano en tu boda solo para ser expuesto por tu jefe? Increíble. Harper es un caso de manual de apostar por el caballo equivocado. Todo esto parece un drama de Netflix. Luego llegó la prensa, blogs tecnológicos, medios sociales, incluso revistas de estilo de vida lo recogieron. Nadie tomó partido por Luca, nadie defendió a Harper. Palabras como oportunista, superficial e irrespetuosa flotaban en los titulares y las secciones de comentarios. Apagué el vídeo, dejé el iPad y me recosté en mi silla. Todavía no hay satisfacción, tampoco hay amargura, solo una conciencia tranquila, algunas lecciones, si te niegas a aprenderlas con razón, eventualmente te llegarán como pérdida. Pensé que después de la boda, Harper desaparecería para siempre, pero me equivoqué. 3 meses después, en una tarde después del trabajo, mi teléfono vibró con un breve mensaje: ¿puedo verte? Era de Harper. Nos encontramos en una cafetería familiar que solíamos visitar en aquel entonces. Cuando llegué, ya estaba allí, sentada en silencio. Me senté frente a ella. No preguntó cómo había estado, tampoco intenté actuar con frialdad. Simplemente nos sentamos allí, 2 tazas de café enfriándose entre nosotros, y un silencio tan amplio que no sabíamos por dónde empezar. Después de un rato, levantó la mirada. Sus ojos ya no tenían la confianza que alguna vez tuvieron. Luego, con una voz suave pero clara, dijo: «Todavía te amo». La miré, mantuve ese momento durante un latido largo y firme, luego sonreí suavemente. «Creo que te equivocas», dije, con mi voz pareja. La persona que amabas era la versión de mí que era indefensa, la que te veía como su mundo entero. Ella no respondió, simplemente bajó la cabeza, con los hombros temblando ligeramente, como si estuviera reprimiendo algo que ni siquiera ella podía nombrar. Pasaron unos minutos, luego me levanté, puse suficiente dinero en la mesa para ambos cafés y salí. En cuanto a Luca, mi hermano mayor, después de que lo despidieran, escuché aquí y allá que había solicitado trabajo en algunas empresas, pero cada solicitud fue rechazada, no porque careciera de habilidades, sino porque el nombre Luca se había vuelto inseparable de ese vídeo viral. La reacción negativa no había desaparecido, y una vez que Internet te etiqueta como el tipo que humilló a su hermano en su boda, las segundas oportunidades no son fáciles. 6 meses después de esa noche, mi teléfono sonó en una tranquila tarde de fin de semana. Era Luca. Era la primera llamada desde que todo se había derrumbado. Dudé, luego lo cogí. Solo dijo una cosa: «Quiero verte, si estás de acuerdo». 1 hora después, nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de nuestro antiguo complejo de apartamentos universitarios, un lugar al que habíamos ido algunas veces cuando éramos solo 2 estudiantes sin dinero. Luca llegó primero, estaba encorvado ligeramente cerca de la ventana, con las manos juntas, evitando mi mirada cuando entré. Sin charla informal, no hubo largas explicaciones. Después de una pausa, habló, su voz más baja, más áspera de lo que recordaba. Me equivoqué. Lo sé ahora, y debería haberlo sabido hace mucho tiempo. He perdido casi todo, mi nombre, mi trabajo, Harper. No estoy aquí para pedir que me devuelvan nada. Quiero una oportunidad, un trabajo, cualquier puesto que creas que me conviene. No respondí de inmediato. Honestamente, durante la mayor parte de esa reunión, simplemente lo miré, escuché, asimilé cada palabra, cada movimiento, cada mirada. Estaba tratando de entender si lo que estaba viendo era un remordimiento genuino o simplemente otra jugada de alguien desesperado por salir de un agujero. Finalmente, asentí, no porque lo hubiera perdonado completamente, sino porque si era lo suficientemente fuerte como para superar todo lo que sucedió, entonces era lo suficientemente fuerte como para no cargar con la amargura para siempre. Así que lo miré a los ojos y dije claramente: «Está bien. Empezarás desde abajo. Sin trato especial, sin título, solo trabajo». Luca no dijo una palabra, simplemente asintió, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no había arrogancia en sus ojos,
Solo un hombre que intentaba honestamente aprender lo que significa empezar de nuevo. Ha pasado un año desde que todo se hizo añicos como un espejo tirado al suelo. Todavía paso por la casa de mis padres de vez en cuando, no a menudo, pero lo suficiente para que sepan que todavía estoy aquí, todavía soy su hijo, incluso si la distancia entre nosotros ahora no se mide en palabras sino en los silenciosos límites de la precaución y la claridad. Ya no me comparan con Luca. No más. ¿Cuándo te asentarás como tu hermano? No más, Luca tiene más ambición que tú. Ahora les dicen a los vecinos que su hijo menor es el fundador de Novalint, que siempre está ocupado pero que todavía recuerda el hogar. Y cada vez que dicen eso, les pido amablemente que se detengan, no porque no lo agradezca, sino porque sé que el orgullo construido sobre la culpa es frágil. No necesito que se jacten de quién soy, necesito que me vean claramente, incluso si no fuera nadie en absoluto. En cuanto a Luca, todavía trabaja en el puesto más bajo de la empresa, servicio al cliente. $45.000 al año. No hay un título en negrita en su tarjeta de presentación, ni oficina privada, ni asistente personal. Se presenta a tiempo, hace su trabajo, ni una sola queja. A veces lo veo en el pasillo, con una taza de papel en la mano, los ojos en su teléfono, como cualquier otro empleado. Y a través de todo esto, he llegado a comprender, el perdón no se trata de borrar el pasado. No se trata de que alguien pague el precio completo antes de que los dejes entrar. El perdón es cuando puedes mirar hacia atrás sin que tu pecho se apriete. Cuando puedes sonreír no porque hayas ganado, sino porque ya no permites que lo que hicieron defina quién eres. Y quizás crecer no se trata de elevarse por encima de los demás, sino de mantenerse lo suficientemente firme como para no necesitarlo más. Antes de concluir esta historia, quiero preguntarles a ustedes, aquellos que se han quedado conmigo a través de cada palabra, cada giro, estuve mal por elegir decir la verdad en la boda. ¿Un momento que se suponía que estaría lleno solo de risas y buenos deseos? Estuve mal por seguir dándole a mi hermano una segunda oportunidad, incluso después de que usara el día más importante de su vida para humillarme. Me encantaría escuchar sus opiniones. Compartan su perspectiva en los comentarios a continuación de esta historia. Y si algo en ella te tocó la fibra sensible, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con otros. Tal vez alguien necesite escuchar esto hoy. Gracias por escuchar, y nos vemos en la siguiente historia.